Bueno, mira, primer pregunta, ¿qué hacía ella acá? Si era una reunión del G20, el G20 agrupa a Estados-naciones soberanos. Esa reunión era específicamente de sus ministros de finanzas y de sus presidentes de los bancos centrales. Ella no es ministra de Finanzas ni Economía de ningún país, ni es presidenta de ningún banco central. O sea, a título de que estaba la presencia del FMI en esa reunión, representada por la figura de la mujer lagarto. Pero si suponiéramos que sí, a ver, ella fue ministra de Economía de uno de los integrantes del G20 de Francia, casualmente, y como ministra de Economía de Francia tiene una causa judicial que la condena y la manda en cana por corrupción, casualmente, por malversación de fondos públicos, cuando ella era titular de Hacienda en Francia durante el gobierno de Hollande. Pero no es de cumplimiento efectivo dado la inmunidad que la reviste por ser la titular del Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que sea esa la cuestión de fondo, Quique. Mira, primera conclusión de fondo, me parece, de lo que yo no sabía que tenía esta causa penal, la verdad. Sí, con condena en firme. Eso es una guinda en la torta, pero la torta grande es que esta señora, y esto hay que prestarle atención, nos han hecho creer que la gran lucha en el mundo para ellos, Europa, y por supuesto acá, es derecha e izquierda. Hasta ha llegado a decir gente tan importante como sociólogos y compañía, que el peronismo es inclasificable, es un movimiento sin entidad política real porque no es ni de derecha ni de izquierda. Hollande, esta señora Hollande, que es la cancerbera del mundo y nuestro en especial, la del látigo en la mano, fue ministra se dice, sí, de Economía de Francia en la época socialista. Hollande era el presidente francés elegido por el Partido Socialista. Lagarde era la ministra de Finanzas y Economía del gobierno socialista. Pasó de ahí directamente a ser la cancerbera como presidenta del Fondo Monetario Internacional. Esta es la izquierda. Y esa es la misma derecha, porque sale Hollande, entra Macron, que no sé qué es, pero de derecha por lo menos lo presentaron, y siguió la misma política. Y cuando en Francia a Felipe González lo reemplazó, ya ni me acuerdo cómo se llamaba aquel de bigotito anterior a Rodríguez Zapatero. Sí, que estuvo fiscalizando ahora en Venezuela en las elecciones. Exactamente. Bueno, y salió y terminó un socialista, entró un popular, como le llaman ellos, un conservador, y siguió la misma política, y vino Rodríguez Zapatero, socialista, y siguió la misma política, y vino Rajoy, conservador, y siguió la misma política. Es una engaña, perdonen el término, es una engaña pichanga. Y esto es lo que está demostrando que la socialista Lagarde sea la mujer del látigo para nosotros ahora en nombre de los intereses financieros internacionales. Primera conclusión. Segunda conclusión, a lo que apunta aquí, que yo coincido plenamente con vos, que lo que pasa es que en este momento la señora Lagarde representa al poder financiero internacional, porque en el Fondo Monetario no es un país un voto, en la OCDE sí, un país un voto, en la Asamblea de las Naciones Unidas un país un voto, pero en el Consejo de Seguridad hay 5 que tienen banca permanente y derecho a veto, que son los 5 que gobiernan también económicamente y financieramente al mundo: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia. Y le ponen 5 más 1 porque como Alemania ha adquirido entidad propia, la están admitiendo también en las tratativas económicas. 5 más 1 firmaron con el acuerdo atómico con Irán, por ejemplo. Son los 5 grandes vencedores de la guerra, directa o indirectamente. Esta es la realidad. Lagarde representa el poder financiero internacional. La OCDE, de una u otra manera, representa a los estados. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es el que orienta en este momento la política de la OCDE, Quique? Sí, toda la estructura de poder mundial, Lagarde, obviamente. Lagarde, por eso es el poder de Lagarde. Sí, es así. Sí, ¿Paola? de todos modos, no sé, primero yo diría que a eso que se le llama socialismo en Europa
pareció bastante poco un socialismo. Como decir Partido Revolucionario Institucional de México, que nada que ver después de 70 años con el original partido o el radicalismo hoy, digo, esas cosas, bueno, por ahí les quedaron los nombres, pero lo venden como izquierda, ¿no? Bueno, pero ganó la ya izquierda sabemos que España. no es la izquierda. Claro, pero hay que definir bien, a ver, podemos hablar de socialismos y podemos ponerles un montón de prefijos al socialismo. Acá el problema cuando hablamos de internacional socialista, cuando hablamos de no solo de internacional socialista, cuando hablamos de internacional comunista o de internacional, ponele lo que quieras después, hablamos de movimientos internacionalistas, y todo movimiento internacionalista lo que busca al fin y al cabo es disolver al Estado Nacional Soberano. ¿Por qué? Porque lo detectan como su principal enemigo. Si estamos en un movimiento internacionalista, todo lo que se oponga a la internacionalización de la toma de las decisiones es el enemigo. Y esta internacionalización de la toma de las decisiones no es democrática, como nos hacen creer, para nada democrática. La toman 3 o 4 personas en base a sus propios intereses o a los intereses que ellos representan, y que por lo general son los intereses de las grandes estructuras de poder mundial, las grandes corporaciones, y ese es el problema del mundo de hoy, casualmente. Perdóname, Quique, vuelvo a lo de Quarrachino, ¿no? El segundo gran punto que marca Rockefeller en su primitivo informe del 72 a Nixon, sí, es el Memorándum 200. No, el Memorándum 200 es el de Kissinger, sí, del 74 a Ford. Sí. Bueno, a Nixon, que lo completa Gerald Ford. El Project for a New American Century, ¿te estás refiriendo? No, ese es el de Kissinger. Sí. El de Rockefeller es el informe sobre población de Estados Unidos. Sí. El anterior. La primera es, por supuesto, el control de la natalidad. La segunda es debilitamiento del poder de cada Estado nacional. Exactamente. Concreto. Y esto no es igual, casualidad. A mí me parece que en un orden neocolonial, justamente las divisiones estatales para lo que sirven es para que unos estados puedan explotar a otros. Y en eso les resulta funcional la formación Estado-Nación. Lo que pasa es que obviamente no todos los estados tienen el mismo poder. Digo, está muy bien ilustrado en la teoría de la dependencia que escribieron Cardoso y Faleto ya en la década del 70 y tiene mucha vigencia, y ellos demuestran cómo se extrae riqueza o se distribuye desigualmente al interior de cada país. Por ejemplo, estaba escuchando que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires tiene la misma tasa de mortalidad infantil que Chaco y Formosa. A diferencia de la zona 72, 73. Perón lo dijo en el 45. Bueno, pero lo que quiero decir... La doctrina peronista se basa en... Sí, pero ellos lo demostraron numéricamente, eso es lo que quiero decir, fue un trabajo de investigación. Bueno, entonces digo, ahí el Estado-Nación a los estados centrales les resulta absolutamente funcional para explotarlo y para extraerle riquezas. La teoría de Perón es nueva en el mundo y estos señores son tributarios de aquello. No veo la verdad. Perón es el que trae al mundo la idea revolucionaria de que en los países subdesarrollados dependientes el nacionalismo no es imperialista sino liberador. En los países centrales el estatismo, nacionalismo resultó ser imperialista, que Hitler, que Rusia, que Israel, hoy esto es lo más claro y último que tenemos. En cambio, en los países dependientes el nacionalismo popular, es decir, el que se basa en la defensa de los intereses nacionales, uniendo, haciendo una sola cosa, intereses nacionales con interés popular, por eso la doctrina de la justicia social es inseparable de la doctrina de la soberanía política y de la independencia económica. Esta es la idea revolucionaria de Perón en el mundo, que recién ahora se la están aceptando algunos movimientos europeos y árabes. Bueno, los árabes desde Nasser y Gaddafi en adelante tomaron una delantera en cuanto a adopción de la doctrina peronista del nacionalismo popular. Es la base del nacionalismo popular. De modo tal que eso no es izquierda. La izquierda ha ido aprendiendo en el mundo, en algunos lugares, no en todos, que la defensa de lo social o económico-social de las clases postergadas va indisolublemente unida a la soberanía nacional y a media. Porque fíjate,
los dos pensadores más importantes neomarxistas posteriores a la debacle de la Unión Soviética, perdón, a la implosión de la Unión Soviética, son Negri y Hart. Anthony Negri, el italiano, y Hart, el norteamericano, escribieron un libro poco después de la implosión de la Unión Soviética que se llamó Imperio. El libro Imperio de estos dos neomarxistas, marxistas declarados, posteriores a la implosión de la Unión Soviética. No es un libro muy marxista tampoco es. Es neomarxista. Menos diciendo que es el fin de la historia. No, el fin de la historia no es. No es sí, pero en Imperio también lo dice Negri. Lo podrán decir, pero lo que dicen ellos que implosionada la Unión Soviética, el gran mal que nos podría traer, la novedad que nos podría traer las próximas generaciones es revivir el nacionalismo, el gran mal. Bueno, vos entonces fijate. Hay que dejar, perdóname, la tesis de ellos es que de aquí en adelante los intereses de los sectores populares postergados queda en manos de la multitud. Crearon el término la multitud. Hay que dejar que la multitud vaya viendo por dónde. Una multitud no es un pueblo. Le falta conducción, le falta objetivos claros y le falta organicidad. Esta es la tesis neomarxista conocida, no hay otra. Porque lo de Gramsci quedó postergado. Gramsci actuó en la época del 20 y del 30, ni conoció la implosión de la Unión Soviética. El postmarxismo, post-Unión Soviética, es Negri y Gran, la multitud, sin conducción. Hay un prejuicio antiestatal, antinacional en la izquierda marxista. Que haya hoy izquierdistas que hayan comprendido el interés nacional, hombre, la Argentina es pionera también en eso. El Colorado Ramos, Jorge Abelardo Ramos, fundó un partido que se llamó Izquierda Nacional, el PIN. Sí, están los videos en internet. Creo que vos no habías nacido de Abelardo Ramos. El Colorado no, pero están los videos con la doctrina de Abelardo Abelardo Ramos. Está una obra biográfica impresionante del Colorado, pero no por casualidad las dos vertientes que dejó el Colorado, la que después siguió Spilimbergo por un lado y mi amigo y entrañable compañero de tarea Alberto Gerferov por el otro lado, las dos vertientes siguieron llamándose de Izquierda Nacional. Perdón, y Hernández Arregui también, ¿no? Y Hernández Arregui sí, pero no, por lo menos no era dirigente partidario. Los dos cabezas políticas de la rama que dejó Abelardo fueron Jorge Eneas Spilimbergo y Alberto Gerferov. Una que apoyó al kirchnerismo, la otra no, pero esto creo que es un detalle circunstancial. Las dos comprendieron la importancia de apoyar al peronismo. Es más, cuando yo defendía a Isabel en soledad política, total soledad política, el 24 de marzo del 76 en adelante no quedó ni el loro, como se dice comúnmente, en defensa de Isabel. El único grupo político organizado que se me arrimó a ayudarme fue la Izquierda Nacional y el Partido Comunista Revolucionario Maoísta. ¿Por qué? No sé. Los únicos dos grupos que me apoyaron. Yo insisto, mirar al mundo en términos de derechas e izquierdas es algo que quedó en el siglo XX para mí. Hoy en el siglo XXI lo único que hay es arriba y abajo. Lamentablemente nosotros somos los de abajo. Veamos un poco quiénes son los de arriba. Y arriba el gran debate es globalización o nación. La globalización lo que busca es privatizar el poder a nivel mundial, ¿no? Entonces, si analizamos, a ver, el poder, ¿qué es el poder? ¿Dónde está el poder? Y el poder está en manos de los estados nacionales soberanos. ¿Por qué? Por todo esto que vos decías de la organicidad, la comunidad organizada. El Estado-Nación soberano es el único instrumento conocido hoy por hoy para administrar el bien común de los ciudadanos y la defensa de sus propios intereses. Estos señores globalistas lo que buscan es disolver esos estados nacionales soberanos para poder instaurar un gobierno mundial para promover sus propios intereses que se dan de narices con los intereses de los pueblos. Por eso a los pueblos los reducen a multitudes, porque si hablamos de pueblos ya hablamos de la comunidad organizada. Y en el siglo XXI el gran debate que se da es casualmente globalización o nación.
O nos globalizamos en pos de la instauración de un gobierno mundial que de democrático no va a tener nada, porque no vamos a levantarnos todos los ciudadanos del planeta un domingo para ir a votar por el presidente del mundo. Es más bien una estructura similar a la de las corporaciones. Las corporaciones, ¿cómo se organizan? Y en la corporación hay un CEO, un CEO, ¿no? Un gerente general designado por un directorio, y ese directorio responde a los accionistas. Bueno, entonces, para analizar esta estructura de poder mundial que se está promoviendo en el siglo XXI, tenemos que ver quiénes son los integrantes de ese directorio que designan al CEO, al CEO, hoy muy bien encarnado en la figura del presidente Macri, y quiénes son los accionistas a los que responde ese directorio. Y ahí vamos a desenmarañar la verdadera estructura del poder mundial hoy. Sí, pero yo le agregaría esto que ha planteado Paola, ha dado pie a lo que dije, porque me parece que, y es importante remarcarlo, hay nacionalismos elitistas. Leopoldo Lugones no fue nacionalista. Sí, además no hay un solo nacionalismo, Ricardo claramente. Roja no fue nacionalista, sí. Hitler no fue nacionalista, Stalin no fue nacionalista, Netanyahu no es nacionalista. Sí, pero decir que el nacionalismo es todo lo mismo es como decir que usar el término populismo en un sentido negativo, es lo mismo. En el sentido de que cada uno le quiera dar. Claro. Pero ha habido en el mundo el nacionalismo morrasiano de Charles Maurras, que fue el ideólogo del nacionalismo europeo en principio de la época del 30, y acá lo siguió Irasusta, lo siguió Leopoldo Lugones. ¿Cuál fue la novedad mundial de Perón? El nacionalismo popular. Es decir, no hay una entidad nación separada del pueblo. La nación no es la geografía, los ríos, la riqueza. La nación es el pueblo. Sin pueblo no hay nación. Uh-huh. Y sin nación no hay pueblo, hay multitud. Rebaños que andan de un lado para otro como los manejable. ¿Qué les parece si esto es populismo? Esto no es populismo, como vos decís, es nacionalismo popular. Y nos dicen populismo simplemente para desprestigiarnos, para bastardearnos.